Bueno, hermano, pues como es costumbre de muchas personas en estos días tener su mente puesta en fiestas, yo creo que la mayoría de nosotros debemos pensar en una fiesta diferente. Debería ser una fiesta espiritual. Principalmente los 24 y 25 de diciembre, yo no comparto mucho, eso es mi caso particular. Porque el problema es que la mayoría no son fiestas espirituales, son fiestas carnales. Y es una pena verdaderamente que muchos de nosotros, para incluirme, participen en cosas similares, sin analizar efectivamente que no estamos agradando a Dios. No lo estamos agradando. Así que Dios se complace cuando se le agrada en espíritu, porque la carne ya ustedes saben lo que es. He oído muchos predicadores por muchos medios augurando un año difícil, complicado, un año desastroso. Pero yo le voy a decir, hermano, no es bueno uno comenzar a morirse sin que la muerte llegue. Que, dígame, a veces hay gente que está agonizando y la muerte ni pensando en ello está. Vamos a esperar que la muerte se acerque por lo menos para comenzar a agonizar, ¿no es así? Que yo le voy a leer unos cuantos pasajes. El temor no debería ser para cristianos. El temor debería ser para los inconversos. Porque el que es cristiano no puede tener temor si creyó de verdad. Y vamos a leer en el libro de Habacuc, referente a eso, ¿por qué nosotros los cristianos, los que creemos en Dios, no podemos tener temor? Ni podemos estar agonizando antes de que la muerte llegue. En el libro de Habacuc, en su capítulo 3, comenzando desde el versículo 17 al 19, dice lo siguiente. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den su mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor y es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. ¿Podemos tener temor, hermanos? No, no podemos tener temor. Y ahora vamos a leer efectivamente en ese mismo orden en Romanos. En Romanos 8, 35 y 39, si lo tienen por ahí, porque me está fallando la vista, ahí los lentes. Romanos 35, 39, alguien que lo lea fuerte. Del 35 al 39. 8, 35 al 39. 39. Al dice, 39. Ok, dice así. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hasta el 39, ¿verdad? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Podemos tener temor, hermanos? Nunca. No debemos atemorizarnos por nada de lo que pueda ocurrir. Sí debemos tomar las precauciones. Sí, las debemos tomar porque como con la mente de Cristo debemos tomar las previsiones. Presentaremos un tema que será un poco corto por una convicción que me llegó a mí en lo particular de algo que yo había creído, pero lo había creído en parte. Y es referente a la fe como un grano de mostaza. Y al iniciar
ya en unas cuantas horas, un nuevo año, yo quisiera que esto se quede en la vida de alguno, en el corazón de alguno, como me pasó a mí. Quisiera compartirlo con todos ustedes. Muchas veces este tema se ha tratado en diferentes escenarios. Grandes predicadores, muy grandes predicadores y muy buenos predicadores han dicho sobre este tema de la fe como un grano de mostaza. El asunto es que yo entiendo que faltaba algo para mi entendimiento. Yo sé que a ninguno de ustedes le pasó eso, pero por si acaso, quise mostrar este tema, por si acaso. La fe como un grano de mostaza. Y hemos pensado muchas veces que era mi creencia, que era porque yo tenía que tener una fe grande. Yo debía tener una fe grande. Vamos a leer en Mateo 17, del 15 al 20, pero solamente nos vamos a enfocar en el último versículo. Lo vamos a leer para ver el contexto del relato que se está haciendo. Un relato que se hace y comienza diciendo de la siguiente manera Mateo 17, del 15 al 20. Dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, pues es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí, y se pasará, y nada os será imposible. Yo voy a hacer dos preguntas para poner la mente un poquito a trabajar. ¿Este versículo habla de tamaño solamente o de qué? ¿Sí o no? ¿Alguien puede decir si habla solamente de tamaño? No habla de tamaño. No habla de tamaño. No, pero habla de la fe, del tamaño de la fe. Habla del tamaño de la fe. Habla de tener fe, ¿verdad? No dice una cantidad. ¿Cómo dice? Dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, ajá, porque el grano de mostaza es pequeño, crece y se hace grande. O sea que habla de tamaño. Parece que sí. Parece que sí. Ven ustedes cómo es el asunto. Unos dicen que sí, otros dicen que más o menos y cosas por el estilo. Pues eso lo vamos a aclarar. La otra pregunta es, óigame bien la otra pregunta. ¿El tamaño de algo es igual a su peso? Ah. O sea que 100 libras de algo, de 100 libras de plomo o de oro, para ponerse más bonito, es un ching así, ¿verdad? Pero 100 libras de algodón yo creo que no cabe aquí. O sea que es diferente, ¿cierto? Vamos bien. Buenos estudiantes. Alipio, ya usted sabe. Lo que la mayoría cree que era el caso mío es que nuestra fe debe tener un tamaño grande. Pero el versículo no habla del tamaño. El versículo nos dice: el Señor Jesucristo pudo exactamente haber tomado otra semilla. ¿No le parece? Porque Él estuvo en la creación de la naturaleza y Él conocía perfectamente todas las semillas que existen. Pudo haber tomado un dáctil, pudo haber tomado una higuera, un higo, una cosa de eso, una palmera.
Pero él tomó la mostaza porque conocía exactamente lo que significa la mostaza y lo vamos a ver. No habla de tamaño. Y le voy a decir una cosa, muchas personas, yo creía que la mostaza era el grano más pequeño, no es así. El más pequeño se llama tef y se da como el trigo. Finito, una cosita así, y es un cereal muy valioso, muy bueno, el tef. Si lo quieren buscar por ahí, lo busqué. Ya yo lo busqué, no importa. Pero vamos a ver en detalle. Fíjense que yo siempre digo que la Biblia tenemos que leerla de forma horizontal. Línea a línea, siempre lo digo. Porque cuando comenzamos a leer la Biblia vertical, comenzamos a leer un libro sin entender mucho qué es lo que estamos leyendo. Y yo no estoy en contra de leer muchos versículos, yo estoy a favor. Pero ¿qué tanto entendemos de tantos versículos? Cuando la Biblia, la palabra de Dios es fuente inagotable. Y cuando uno observa una línea y hay una coma, hay que detenerse. Porque algo dice. Cuando usted lee una línea y hay una coma o un punto, algo va a decir. Entonces hay que detenerse a ver qué es lo que dice esa frase y el por qué. Mírela ahí la semilla de tef, así se da, como la ven ahí. Muy chiquita. Vamos a definir lo que es el cómo que dice la Biblia. Ustedes leyeron ahorita mismo en el pasaje que el Señor Jesucristo dice, ¿cómo? Él pudo haber dicho, tan grande como, ¿verdad? O tan pequeño como, pero simplemente lo dejó. El cómo es un adverbio. Yo no voy a dar clase de español, fíjese de eso. ¿Qué significa la palabra cómo? Dice, encabeza frases que expresan comparación o relación de equivalencia, semejanza o igualdad entre dos entidades. Óigase bien lo que significa solamente cómo. Y esa fue la palabra que utilizó el Señor Jesucristo. Pudo haber dicho grande. Si su fe fuera tan grande o tan pequeña como un grano de mostaza, pero eso no es lo que dice cómo. Y la definición de esa palabra es equivalencia. Si yo tengo un hijo, para ilustrarlo de una manera más sencilla, si yo tengo un hijo y ese hijo sale con características iguales a mí, que le gusta trabajar, que le gusta esto, que la gente dice, ese es como su papá. Pero no está diciendo que es del tamaño de su papá. Está diciendo la característica que él tiene semejante a su papá. Y ese es el cómo que el Señor Jesucristo utiliza para comparar la semilla de mostaza con la fe. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Lo único que está... No. Vamos a ver entonces en detalle la característica del grano de mostaza de la que estamos hablando. Es un grano especial, déjeme decirlo. ¿Y por qué el Señor Jesucristo la compara con nuestra fe? Primera parte, de primera característica, dice que el grano de mostaza es uno de los granos más resistentes sobre la tierra. ¿Usted sabía eso, hermano? El grano de mostaza es uno de los más resistentes sobre la tierra. Yo no sabía eso tampoco, hermano, hasta que me puse a estudiar este tema. Y dice que si se quema a una temperatura, obviamente no una temperatura que funde el hierro, pero a una alta temperatura, esta semilla es quemada y no se rompe. No se rompe. La semilla de mostaza es durísima. Y nuestra fe se asemeja. El ejemplo de Abraham, Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque su fe fue puesta a prueba y se mantuvo. Fue una fe puesta como el grano de mostaza en el fuego. Imagínense lo que le pidieron a Abraham con su único hijo Isaac.
sacrifícamelo. Llévalo y sacrifícalo para mí allá en el monte. ¿Y usted cree que a ninguno de nosotros, a mí no me podría, Dios sabe, no me puede poner eso, pues yo soy una cara que yo no la puedo llevar? ¿Y cómo? Sacrifícame a Sadiel o a Diego. Ese uno. Imagínese usted, él tenía un único hijo que le nació en la vejez, ahora Dios decide que se lo sacrifique. Pero Dios conocía el corazón de Abraham. Sabía que su fe era fuerte, era genuina, era natural, era de verdad. Y la fe de Armando se podrá poner en el fuego sin que se queme o se rompa. Es duro. La comparación que nuestro Señor Jesucristo hace con esta semilla es profundo el entendimiento de esto. Él conoce la naturaleza, él la conoce. Y no fue por casualidad que tomó esta semilla, no fue al azar, él sabía. La segunda característica es que el grano de mostaza se siembra. ¿Y qué pasa cuando usted siembra una semilla? Lo primero es que echa raíces. Ningún árbol puede nacer una primera hoja sin primero echar raíces. Ustedes han visto el bambú chino, ¿cómo es el asunto del bambú chino? Mire, hermano, ese bambú usted lo siembra y yo no sé cuántos años, no me recuerdo cuántos años dura para echar la primera hoja. Porque está ocurriendo un proceso de echar raíces tan fuerte que cuando crezca no hay forma de que sea arrancada. Tiene que ser una cosa muy grande para uno de esos bambús ser arrancado de la tierra. La semilla de mostaza, al igual que todos los árboles, lo primero que hacen es echar raíces. ¿Y cuántas raíces ha echado mi fe en este año? ¿Cómo yo la he alimentado para que eche raíces? Y usted preguntará, ¿cómo yo puedo hacer para que mi fe eche raíces? Una cosa le voy a decir, hermano. De la única manera que la fe echa raíces en nuestras vidas es acercarnos a Dios. De ninguna manera usted puede echar raíces, su fe puede echar raíces si no se acerca confiadamente a Dios y entregándole a Él todo lo que usted es y como es. Pero a Dios hay que acercarse en espíritu y en verdad, con sinceridad. Y hay que dejar hablar a Dios en nuestras vidas. Usted sabe, hermano, que a veces nosotros hacemos oraciones por algo que queremos. Nosotros queremos algo, ¿verdad? Y se lo pedimos a Dios en oración, ahora, en esta mañana. Y en 20 minutos estamos otra vez pidiendo lo mismo a Dios con insistencia. Y volvemos. Pero no le estamos dando el tiempo a Dios de que Él nos hable a nosotros. Solamente estamos nosotros insistiendo. Y no dejamos que Dios hable a nuestras vidas. Yo no he oído a Dios literalmente, yo no lo he oído. Y no sé si alguno lo habrá oído. Ojalá así sea. Pero de la única manera que uno puede escuchar a Dios es cuando uno deja que Él te hable. Que tú te olvides un poco de ti y deja que Él actúe. Y esas son las raíces de la fe. Dejar que Dios te hable a tu vida. Deja que Él actúe. Dale el tiempo de Dios. Son las raíces de la fe. Si no, nuestra fe va a ser muy débil. Y en cualquier vaivén se va. La fe del cristiano siempre es puesta a prueba. No hay un cristiano que no haya sido puesta su fe en prueba. No hay ni uno. Si creyó de verdad va a tener pruebas. Y yo venía comentando esta mañana cuando veníamos de la casa, el único lugar donde usted no tuvo prueba ni muchos problemas, no que no tuvo, fue en el vientre de la madre. En el vientre de su madre, en el vientre de la madre estaba cubierto todas sus necesidades. Ahí no había problema de factura, de ir a trabajar.
ahí había que buscarle todo. Estaba cuidado, ¿verdad? Pero desde que usted y yo nacemos, lo primero que nos hacen es que nos dan una tremenda nalgada porque hay que llorar. Si no llora, se muere. Y el ser humano desde que nace es risa y llanto, hermano. Y eso ha sido así siempre. Por eso le decía al principio que uno puede angustiarse de todas las cosas por venir. No sabemos si van a venir todavía. Preocuparse antes no es de inteligente. Tú estás preocupando por algo que tú ni sabes que va a ocurrir. Y esas son las cosas que debemos hacer para que nuestra fe eche raíz en nuestra vida espiritual. Acercarnos a Dios tal y como somos y entregarle todos nuestros problemas a Él. Orar a Dios y que sea su voluntad. A veces creemos que es la voluntad de nosotros lo que tiene que decir. ¿Cómo va a ser que eso sucede si yo soy cristiano? ¿Quién dijo quién tú eres para que no suceda? La tercera característica dice, y esta es una de las características más importantes. Dice que la semilla de mostaza no es híbrida. Ustedes saben lo que es el término híbrido, ¿verdad? Que se liga, que se puede mezclar, que se puede injertar, porque ahora injertan muchos árboles. La semilla de mostaza no se ha descubierto que se puede hacer eso. No puede mezclarse esa semilla, hermano. No se puede. Es uno de los pocos árboles que no soporta injerto. No se puede mezclar con ninguna otra semilla. Y nuestra fe se podría mezclar con algo. Si yo tengo fe en Dios, yo podría rezarle a un santo. Es una fe mezclada. O yo pudiera tener fe también en el dinero. Es una fe mezclada. O yo pudiera ser un ídolo de alguien. Ese es mi ídolo. Es una fe mezclada. La semilla de mostaza no se mezcla. Y por eso el Señor Jesucristo la compara, esa semilla, con la fe. Porque no se puede mezclar. Usted no puede tener diferentes creencias. Yo no puedo tener diferencia de creencia. O creo en Dios o no creo en Dios y punto. Porque Dios no es un Dios de mitades, de medio. Y es muy peligroso porque hay muchas personas que no saben si creen o no creen. Yo quisiera pensar que ese tipo de cosas es el término tibio. Porque ni está con Dios ni está con nadie, no se sabe. Y de seguro que no está con Dios. Porque el que está con Dios está bien seguro de que está con Dios porque lo conoce. Después que una persona cree en el Señor Jesucristo a través del paso del arrepentimiento, y es algo que uno no puede explicar mucho, porque solamente uno que lo tiene dentro, uno que sabe que tiene en su interior ese asunto, uno lo siente. Pero es que hay una transformación. Las cosas que no son buenas te hacen daño, te molestan. Pero cuando uno está en el mundo, eso no te molesta. Entonces, esa es una fe genuina, hermano, que hay que tener, que hay que practicar todos los días. Tener una fe que no sea una fe que se mezcle. Y en estos días de fiesta y de celebraciones, cualquiera pudiese pensar que hay muchas personas con ese tipo de fe mezclada. Porque participan en cosas que no son específicamente agradables a Dios. Tienen una fe mezclada. Y el Señor Jesucristo quiere que sea como el grano de mostaza, que no se mezcle. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Nos enseña que nuestra fe debe y tiene que ser genuina, original, no híbrida, con pecado en ningún tipo de pecado. Debe ser una fe próspera en el Señor. Toda persona que testifica de nuestro Señor Jesucristo, testifica de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, eso tiene que verse. Su fe debe verse. La persona que los rodean tiene que decir, pero es una persona de fe. ¿Y cómo? Su comportamiento, su andar, su hablar, su humildad. No ser tan altaneros. No ser vanaglorioso. Porque la fe es que te acerca a Dios. Ahora yo le voy a decir una cosa, hermano, hay muchos tipos de fe.
Y no necesariamente son fe que se mezclan. Una persona puede tener fe en Satanás. Sí, tienen fe en Satanás. Las iglesias satánicas creen en Satanás y ponen su fe en Satanás. Pero hay otras que tienen fe en ídolos, que es casi lo mismo. ¿Los ídolos no ven? O usted tiene fe en, qué sé yo, una pintura, en el sol. Muchas personas que tienen su fe en el sol. Pero la única fe verdadera es la que es en Dios, en Cristo Jesús. No hay otra fe. Las otras son vanas y todos sabemos lo que significa la palabra vano. Que la semilla vana no tienen nada adentro, no tienen nada, no sirve lo que está adentro. La única fe que germina verdaderamente es la fe en Cristo Jesús. No hay otra. No hay otra fe. En resumen, por eso le dije que iba a ser bastante corto. La fe debe ser de calidad. Si una cosa nosotros debemos proponernos este año, y me acuerdo que José puso el principio de año puso unos retos, y yo he trabajado un ching en eso, así. Fallé. Yo fallé. Pero la fe debe ser genuina. Debe ser de calidad. Y uno debe proponerse a principio de año, desde hoy, aunque no haya comenzado el 2024, que nuestra fe sea genuina siempre. No creímos en Dios, en un Dios que verdaderamente es genuino. Entonces nuestra fe tiene que ser genuina. Pedro tenía fe. Pedro tenía fe. Cuando él estaba en el barco y vio al Señor Jesucristo caminando, él lo llamó, ven, tú quieres venir, ven. Y él tenía fe y caminó sobre el agua. Pero ¿qué pasó con la fe de Pedro al poquito rato? Al ver la olas y ver toda esta cosa y esa, imagínese usted, un hombre caminando sobre las aguas, se hundió. Tenía fe, pero era una fe endeble. Era una fe que no se parecía al grano de mostaza. Yo no sé a qué grano se parecía. Él caminó sobre el agua, pero no permaneció la fe firme en él, y cuando vio la tempestad se hundió. Comenzó a hundirse. Y eso nos pasa a nosotros también, hermano. Y nosotros decimos que tenemos fe, y a veces queremos que nuestra fe sea grande. Pero ¿por qué no utilizamos ese poquito de fe que sea con calidad? Podemos usarla. Un poquito de fe, pero que sea con calidad. La semilla de mostaza no es la más grande, pero tampoco la más pequeña. Pero es una semilla resistente. Y lo que Dios quiere de nosotros es que nuestra fe, por poca que sea resistente ante las pruebas. No tiene que ser grande. Ahí no habla de grande, y como lo vimos. Es que ese poquito de fe que tú tienes sea persistente en el Señor. Que no sea una fe variable, que creo o no creo, no. Por eso ellos no pudieron sacar el demonio de este muchacho. Y andaban con nuestro Señor Jesucristo, ellos. Y antes de eso ellos vieron la transfiguración del Señor. O sea, ellos tenían pruebas suficientes de que Él era el Hijo de Dios. Pero no pudieron sacar ese demonio porque la fe, a pesar de que tenía, era poca. Y a pesar era endeble, muy frágil. Y nosotros tenemos que hacer lo posible para que nuestra fe sea fuerte. Y que van a llegar cosas malas, sí, puede que lleguen. Pero nuestra fe tiene que ser firme y fuerte y genuina. La fe debe crecer y hacerse grande, ahora sí. Pero lo primero es lo primero. Un grano que no tenga la suficiente energía, que no sea suficientemente bueno, va a dar un árbol endeble. La semilla de la fe tiene que ser genuina y tiene que ser original, para que cuando nazca, nazca fuerte, y crezca fuerte. Lo primero es lo primero, sí, tiene que nacer y tiene que crecer, pero lo primero es que el grano tiene que ser original y genuino, y fuerte y saludable. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. La fe, como dijimos anteriormente, no puede ser un híbrido de creencias religiosas ni mundanas. Hermano, vamos a poner en nuestras agendas del siguiente año hacer que nuestra fe se fortalezca en Dios de forma genuina. Si hacemos eso, a Dios le agrada.
La fe de nosotros se está poniendo a prueba todos los días, a cada instante, porque son muchas situaciones las que nos llegan, muchas situaciones todos los días. Y mi hermano Joel, que está por ahí, es testigo de que hace 2 semanas o 3, nos llaman a una reunión urgente a la compañía. Y cuando yo llego veo a todo el mundo alborotado, y cuando nos mandan a pasar al salón, la empresa, los VP de la empresa y todos los recursos humanos estaban reunidos y nos informan, sentimos decirles a todos ustedes, muchas personas, hermano, muchas personas. Sentimos decirle que la empresa va a cerrar las operaciones de forma definitiva en la ciudad de Nueva York. Las cartas de todos ustedes están ahí y fueron dándonos la carta a uno, y de ahí yo, mi hijo, Joel, bueno, Joel todavía no estaba completamente en la empresa y estaba en una agencia. Y nadie estaba preparado para eso, hermano. Porque ¿quién se imaginaba eso? Una empresa que maneja $20 millones mensual. Nadie pensaba, y son muchas personas que trabajan ahí. Y ya ustedes saben, pero lo que yo leí en el libro de Habacuc, ya lo había leído antes. No importa. Y ya ustedes saben, porque es que Dios siempre me ha dado más de lo que yo merezco. ¿Y por qué no me lo vas a seguir dando? Aparecerá otra oportunidad, de como yo le decía a muchos que estaban llorando y jimiqueando, y ya usted sabe, todo desparramado por allí. ¿Que me afectó? Sí, me afectó, hermano, pues yo tampoco esperaba eso. Yo no puedo mentir. Me afectó, claro que sí me afectó. Pero uno no sabe, cuando Dios te cierra una puerta, te va a abrir un portón grandísimo que tú no te imaginas. O sea que eso a mí no me interesa eso. Dios es más grande que todas las cosas. Y es el tipo de fe que Dios quiere que nosotros tengamos siempre y cada día. Y estos son unos deseos muy personales que yo tengo para cada uno de mis hermanos. Para el próximo año 2024, si es que Dios permite que estemos, porque ya faltan muchas horas todavía. Es a las 12 de la noche y ahora que son las 10 y pico, 10:57. Pero si el Señor lo permite, que nuestra fe, aunque sea poca, sea de calidad. Que la hagamos crecer, que el mundo pueda ver nuestra fe también. Y que mi Dios eterno te bendiga, te guarde, y que todas las cosas que Él desee para ti sean cumplidas. No lo que tú desees en tu corazón, que eso no está bien decir, Señor, mi hermano, que Dios te conceda todos los deseos de tu corazón. Los deseos del corazón del hombre son malos. Así que eso no es bueno, hermano. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y te amo en el amor de Cristo.